Vamos a ver el día de hoy un tema sumamente importante para nuestra vida humana, que es el plan de Dios de 7000 años para la historia de la humanidad. Probablemente muchas cosas de las que hoy platiquemos tú ya lo sabes y probablemente no, pero yo te sugiero, te invito a que tomes nota de mucha información que vamos a recibir el día de hoy de parte de Dios, porque no toda la información se nos va a decir hoy, pero sí vamos a ver un panorama muy amplio de lo que es el plan de Dios para lo humano. ¿No estás interesado en conocer los detalles? ¿No te gustaría saber qué es lo que Dios pensó para esta tierra, para esta humanidad? ¿Y qué es lo que ha pensado y está pensando todavía de nosotros? ¿Y qué es lo que viene para nosotros en este plan de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Levante su mano. No todos, pero la mayoría. Y es importante creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque si no, entonces, ¿en qué nos basamos nuestra vida cristiana? ¿Verdad? La Biblia es la palabra de Dios y en ella ha sido escrita el plan de Dios. ¿Cuántos creen entonces en lo que dice la Biblia? Levanta tu mano. Ok, la mayoría. Vamos a ver qué tan importante es este libro para entender el plan de Dios. La Biblia nos permite conocer a Dios y su carácter. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Cuando tú estudias la Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta quién es Dios, cómo piensa, qué siente. Su voluntad está escrita en este libro. Por tanto, es sumamente importante para nosotros entender lo que dice este libro y lo que viene en la Biblia, porque nos muestra a Dios y nos muestra su carácter. Segundo, la Biblia contiene la verdad de nuestra historia como humanidad, no nuestra realidad, ¿verdad? Las realidades que vivimos son una cosa, pero la verdad de la historia de la humanidad está escrita en este libro. 3, la Biblia revela el plan temporal de Dios para los hombres. Es interesante ver esto porque cuando hablamos de temporalidad, estamos hablando que tiene un inicio y un fin. Y eso está escrito aquí. Entonces, gracias a Dios porque no nos dejó ahí a la deriva, así como de, pues ahí son mis hijos, crean en mí y háganle como puedan, ¿verdad? Son mis hijos, crean en mí y aquí tienen el plan. Y aquí tienen revelado lo que tengo pensado para ustedes en este periodo de tiempo. Y nos muestra un periodo de tiempo en donde hay un inicio y hay un fin. Y 4, la Biblia describe lo que ha sucedido, o sea, el pasado, lo que está sucediendo en el presente y lo que ha de suceder en el futuro. Entonces, yo no sé qué libro pueda acercarse por poquito a la Biblia, pero ¿te imaginas que un libro contenga todo esto? Pues es este. La Biblia contiene pasado, presente y futuro. Entonces es increíble tener este libro. Es para que estuviéramos sumamente agradecidos con Dios por habernos entregado esto y podernos guiar en este tiempo que nos permite estar en la tierra. Vamos a leer en Isaías 42:9. En la traducción del lenguaje actual lo traigo ahí. Dice en Isaías 42:9: lo que antes anuncié ya se ha cumplido y ahora les anuncio cosas nuevas que aún están por ocurrir. En un solo texto nos habla del pasado, de las cosas que ya fueron, nos habla de las cosas que ahora están sucediendo y nos habla de lo que va a ocurrir.
Entonces este libro tiene toda la revelación, toda la información que necesitamos para transitar en este plano humano. Sin embargo, hay dos cosas que debemos de puntualizar, porque a lo mejor tú tenías alguna idea sobre la Biblia y tenemos que tenerlo claro. Aunque Dios siempre ha existido, la Biblia no siempre ha existido. Dices, pero ¿cómo? ¿No? Aunque la Biblia fue escrita para nosotros, no todo aplica para nosotros. Hay unas cosas que aplican para unas personas, otras para otras y otras para otras. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque tú puedes agarrar la Biblia y leerla y poder decir, es que esto aplica para mí. ¿Y qué crees? No todo aplica para ti. Y hay que entender qué sí aplica para ti y qué no aplica. Fíjate, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el año 900 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. De tal manera que la Biblia existe desde ese periodo de tiempo. Por eso se dice que aunque Dios siempre ha existido, la Biblia no siempre ha existido. Se creó se inspiró por parte de Dios en este periodo de tiempo. Y entonces, ¿por qué narra cosas de la creación? ¿Por qué nos habla desde el inicio? Porque eso fue revelado por parte de Dios a un hombre, ¿verdad? Los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, el Pentateuco fue escrito posiblemente por Moisés, estos libros, y fue inspirado por Dios en estos años. Pero entonces Adán no tenía Biblia. Noé no tenía Biblia. Abraham no tenía Biblia. ¿Y de dónde se guiaba? ¿Verdad? Vamos a ver. Es ahí donde radica lo poderoso del contenido de este libro. Pues la Biblia se nos entrega todo lo que Dios ha querido que sepamos de Él y de sus planes. En este libro está todo lo que Dios quiere que sepamos de Él y de sus planes. ¿Cuáles planes? Los planes pasados, los que ya han sucedido, los planes presentes y los planes futuros. ¿Estás contento de tener la Biblia? ¿Te emociona el profundizar más en la Biblia? Bien, hoy vamos a ver un panorama muy general, pero el Espíritu Santo va a despertar el día de hoy hambre en cada uno de nosotros por conocer más acerca de Él. Así es que toma nota de las cosas que te resalten, porque posiblemente no vamos a detallar o no vamos a entrar en detalle de cada una, pero si Dios te resalta alguna de las cosas que hablemos, anótalo, porque vas a tener que profundizar en eso. Y Dios te va a revelar en específico sobre ese punto en lo particular. Bien, fíjense, vamos a leer en Génesis 18, 17, 18. Dice, pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Dios mismo pensó, no le puedo ocultar al hombre todas las cosas. Les tengo que revelar información. Y esa información viene aquí. ¿Por qué? Porque con base a esa información nosotros podemos tomar decisiones alineadas al plan de Dios. ¿Crees que es importante conocer el plan que Dios tiene en su palabra? Es de suma importancia, porque si no lo conocemos, entonces, ¿con base a qué estamos viviendo? Pues a mis propios planes, ¿verdad? Pero dice la palabra que mejores son los planes de Él que los nuestros.
Entonces hay que conocer a detalle, más que mi propia vida, yo tengo que conocer lo que Dios pensó para la humanidad. Bien, siguiente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia trata sobre la interacción de Dios con el hombre. Todo lo que leemos en la Biblia va hablando, y Dios hizo esto con esto, y entonces el hombre hizo esto, y luego Dios, el hombre y Dios, y entonces le contestó y lo mandó, hizo, vino, dijo, y entonces empieza a narrar un montón de historias de humanos con Dios y de Dios con los humanos. Y en eso se centra la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay un inicio y hay un fin. Sin embargo, Dios es eterno. Dios siempre ha existido. Desde antes de la Biblia, desde antes de la creación, que es donde comienza la Biblia, en Génesis, ya existía Dios. Dios es eterno. Y después de que termine esto escrito aquí, Dios sigue existiendo y seguirá existiendo. Dios es eterno. Por tanto, lo que se narra en este libro es un periodo de tiempo para la humanidad, que es solamente desde el inicio de la creación, de esta creación humana, pero no quiere decir que ahí haya empezado todo. ¿Sí? Ahí empezó nuestra historia humana con Dios, en Génesis. Pero antes de eso había una eternidad, porque Dios siempre ha existido. ¿Qué pasó en esa eternidad antes de Génesis? No lo sabemos. No se nos ha sido revelado. Y quién sabe si un día Dios nos lo cuente. Pero dice la palabra que hay cosas que no son de nuestra incumbencia. Así es que ni preguntes, ¿verdad? ¿Qué pasó en la eternidad antes de Génesis? No sabemos. Sabemos con certeza qué es lo que ha pasado desde Génesis y lo que va a pasar hasta Apocalipsis. Pero lo interesante aquí es dónde estamos hoy en este plan. Porque, pues sí, yo no estoy como Adán en el huerto del Edén, ahí, ¿verdad? No, ni tampoco soy Moisés en medio del río, ni del mar. No soy esos personajes que ya existieron. Y tampoco soy el anticristo, ¿verdad? Ni lo que vamos a ver en el futuro. Hay una temporada que estamos viviendo hoy dentro de este plan. ¿Te interesa saberlo? ¿En dónde estamos? Porque después sigue una eternidad. Vamos a seguir con una eternidad, con un plan posiblemente distinto. No sabemos ahí Dios que vaya de repente a decir. Al final Dios es un Dios creativo, ¿verdad? Él no para de crear. Parece ser que Él ya dijo, hasta aquí se acaba y todo, pero no, Él sigue creando. Entonces en su mente, posiblemente en la mente de Dios en este momento esté creando todo lo que va a existir después de la eternidad, después de nuestro plan humano, que es temporal, nada más hasta un periodo y listo. La Biblia entonces es un mapa que contiene destinos y temporadas, y este libro no solo debe conocerse y estudiarse, sino comerse. ¿Cómo te comes algo? Cuando tienes mucha hambre, ¿verdad? De esa manera es como hay que consumir la Biblia. Todos los textos, comerlos de tal manera que tenemos tanta hambre que me voy a uno y luego quiero más y quiero otro y quiero conocer más y porque tengo mucha hambre de conocer lo que viene aquí, para tener la revelación de los códigos que se revelan ahí. Porque no es un libro que se lea así como de seguidito, como cualquier otro libro, que empiezas, ay, sí, ya leí todo el capítulo. No funciona así la lectura de la Biblia. Funciona con revelación de la información que viene ahí, de lo que representa esto para Dios en nuestra relación de la historia del hombre con Dios. Bien, entonces
¿En qué consiste el plan de Dios para la humanidad revelado en su palabra? Bueno, antes vamos a leer en Efesios 1:10. Ya leíamos ahorita que empezó la reunión. Dice: cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y al frente de ellas, de ambas, pondrá como jefe a Cristo. Esto es claro en el plan y es interesante porque a veces nuestra vida está nada más diseñada, nuestra vida humana está diseñada a lo que vemos, ¿verdad? Y como no lo vemos, pues creemos que no existe. Pero todo lo que está en el cielo, todo lo que está sucediendo en el cielo, hay toda una organización celestial que no vemos nosotros, pero que está sucediendo en este mismo momento, mientras nosotros estamos en nuestros procesos humanos. ¿No te parece que vivir vidas tan básicas como ir a la escuela, obtener una carrera, tener un trabajo, vivir para comer, tener para vivir y morirnos, sería como un plan muy simple de parte de Dios? Pues sí, porque no es así. No es la idea, esa es la idea que adoptamos nosotros como vida, ¿verdad? Creemos que la vida se trata de esto que alcanzamos a ver, pero porque no conocemos lo que dice aquí. Por eso hoy es el hambre que necesitamos tener para ir profundizando en este plan. Siguiente. Para entender la palabra de Dios, para entender el plan de Dios, revelado en su palabra, es necesario comprender la forma como Dios trabaja y cómo está diseñado el plan, y poder ubicar en qué temporada nos encontramos cada vez. Así como los del pasado se encontraron en una temporada dentro del plan, nosotros hoy nos encontramos en una temporada dentro del plan y vendrán otras temporadas antes de culminar este plan completo de Dios para la humanidad. Entonces necesitamos entender cómo Dios trabaja, porque no es igual que nosotros. Él tiene otras formas de hacer las cosas. Primero vamos a entender los tiempos y los ritmos de Dios. ¿Cuánto te has sentido que a veces no te están funcionando las cosas? Y es porque nos hemos salido del ritmo. Necesitamos agarrar el ritmo, pero el ritmo de Dios. Y a veces no es que no te estén saliendo las cosas, simplemente porque estás fuera de la voluntad de Dios y hay que entrar al ritmo de Dios para alinearnos a Él, y entonces todo va a empezar a marchar como Él quiere, pero sus formas son completamente diferentes a las nuestras. ¿En qué sentido? Siguiente. Fíjate lo que dice Eclesiastés 3:15, para que vayas viendo más o menos cómo Dios piensa y cómo Dios trabaja con nosotros. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios es un Dios increíble, y este plan de la humanidad que está en este periodo de Génesis, Apocalipsis, ha tenido y muestra varios momentos cíclicos, es decir, cosas que sucedieron, culminan y luego hay un reinicio y vuelve a culminar, y luego se reinicia y vuelve a culminar, y luego se reinicia y vuelve a culminar. No sé si lo relacionas un poco con nuestras vidas, pero nuestras vidas son así también. Tenemos momentos cíclicos en donde inicias una cosa y terminas, y luego muchas cosas se vuelven a repetir, ¿verdad? Algo que viviste, de repente otra vez lo estás viviendo. No exactamente igual, pero la esencia de lo que estás viviendo se vuelve a repetir. Y esto es debido a Dios.
No es casualidad, porque Dios tiene esta forma de trabajar. Dice, en su palabra nos permite ver un modelo bíblico de temporalidades en la tierra que se repiten cíclicamente, por lo regular en grupos de 7. Mira, vamos a leer en Éxodo 20:11. Dice, pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Y nos muestra un ciclo de 7 días en donde Él hace la creación y después lo hace la creación en 6 días y después descansa un día. Vamos a leer en el siguiente, que es en Levítico 23:3. Dice, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de asamblea santa. En el día de descanso el Señor es el día del descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Y eso es donde quiera que estés, ¿verdad? Por eso cuando a mí me dicen, oye, apúrate con la conferencia, hay que hacerlo rápido porque pues ya tenemos cosas que hacer. La gente tiene cosas que hacer. Yo digo, pues lo siento, porque las cosas que hoy tenemos que hacer es esto. Y todo lo demás es para 6 días que tenemos. Entonces, si nos estuviéramos aquí todo el día, de hablando así de no llego a casa, no llego a comer, cancela planes, todo, porque hay una instrucción de Dios y aparte hay un modelo de Dios. Más allá de las instrucciones de Dios, es su corazón puesto aquí y su forma de ser. Su forma de ser porque Él mismo creó el mundo y la humanidad de esa manera. Entonces sí sé que tenemos hambre física, pero ¿y el hambre de conocer más de Dios? ¿Verdad? Entonces aquí podemos ver otro grupo de 7. Vamos a Levítico 25:4. Dice, pero durante el séptimo año la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos, ni podes tus viñedos durante este año. Y así entonces, siguiente, podemos ver 6 días de creación y un día de descanso. 6 días trabajas y harás todas tus obras y el séptimo será para Jehová. 6 días se trabajará en la tierra, 6 años se trabajará la tierra y un año descansará. Entonces, siguiente, la Biblia nos muestra un código muy relevante para entender el plan de Dios para la humanidad, con periodos de 6 más 1. 6 más 1. Y esto te lo cuento como contexto para entender el plan de Dios completo de Génesis a Apocalipsis para la humanidad. Siguiente, que es muy importante también tenerlo claro de la forma en cómo Dios piensa y Dios trabaja. Segunda de Pedro 3:8-10 dice, además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No es que sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Y te voltearon a ver a ti desde allá arriba. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera. Si algo retrasa los planes de Dios, es su amor por nosotros, porque somos a veces tan necios que no entendemos, y su amor está ahí como de ojalá que ya entienda. Pero eso va
haciendo que Dios tenga misericordia de nosotros y paciencia con nosotros, sino que todos vuelvan a obedecerle, que se arrepientan, dice en otra versión. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en casa a robar. En ese día, los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso, las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerá. Eso no ha sucedido todavía, ¿verdad? Porque aquí estamos, aquí. Entonces ahí ya estamos viendo cosas de lo que va a suceder, de lo que viene. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de eso? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esto que se dice aquí? Pero bueno, no olvidemos lo que dice, lo que está marcado en color verde ahí, que dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Porque nos va a ayudar a entender este plan de la tierra de una manera diferente, de la humanidad de una manera diferente. Siguiente. En Hechos 1, 6, 7 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaba ahí con sus apóstoles Jesús, y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no preguntes eso, ni te estreses. Siguiente, para que vean la otra versión, es el mismo texto, pero una traducción más digerible, que dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. ¿Cuántas veces tú has estado ansioso por querer saber, oye, pero cuándo? ¿Pero cuándo va a pasar? ¿Pero en qué momento pasa? Y entonces nos preocupa tanto, y hay una de debates por esto de que cuándo es cada cosa, y que si es hoy, que si es mañana, y que si dice que cuándo, y todo el mundo opina y dice sus grandes ideas, sus conjeturas, sus deducciones de los tiempos, ¿verdad? Pero Jesús dejó muy claro, dice: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Entonces, ¿tú quieres estar en paz? Porque no sabemos el día y la hora de cada cosa, de cómo va a suceder, de cuándo, va a suceder cada cosa. Pero entonces, ¿por qué si no se nos dan detalles de cuándo va a suceder cada cosa, si se nos dice qué va a suceder? Porque tenemos que estar alertas. Esa es la intención de Dios al decirnos: mira, va a suceder todo esto, pero no te digo cuándo. ¿Por qué? Porque hay que estar preparados. Si es hoy, que sea hoy. Si es mañana, que sea mañana. Cuando tenga que ser, será. Yo estoy listo, ¿verdad? Porque como buenos humanos y excelentes mexicanos, pues muchas veces es como de: pues si me avisara que es mañana, pues me preparo en la nochecita, ¿verdad? Porque pues hoy todavía no es mañana. Aprovecho el día y mañana en la nochecita me empiezo a preparar, o mañana temprano mejor, para, ¿verdad? Y como Dios conoce la calaña de su creación, nos ubica perfectamente, pues dice: no, mijito, no, si yo te digo los tiempos, tú vas a hacer trampa, porque el corazón del hombre es perverso. Entonces Dios dijo: no voy a dar tiempos, solamente te voy a decir qué va a suceder. En Hebreos 4, 9, 11, la siguiente dice: así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos.
Así que no te preocupes, siguiente, por los tiempos exactos y los detalles. No vamos a entrar aquí en debate ni polémicas de tiempos exactos ni detalles. Si Dios no lo reveló con claridad, no son relevantes para nosotros. Por tanto, no te estreses por eso, pero sí preocúpate por conocer lo que debemos de conocer. Bien, vamos entonces a conocer la cronología bíblica de sucesos que ya han ido pasando en este plan desde Génesis hasta esta época, para entender entonces en qué temporada nos encontramos dentro del plan completo de Dios para la humanidad. La Biblia nos narra siguientes 7 reinicios en donde se muestra de manera cíclica el actuar de Dios y el hombre, cada uno marcado por una señal, una promesa, una falla humana y una consecuencia o juicio de Dios. Han sucedido así, ha sucedido así, ha sucedido así. ¿Cuáles son esos? Siguiente. 7 temporadas que comienzan bien, se ve muy pequeñito, pero a ver si, bueno, sí se alcanza a ver un poquito. 7 temporadas que comienzan bien, pero terminan mal. Y que esto se repite así en el ciclo de Dios y el humano. Entre el ciclo de Dios, la interacción entre Dios y el hombre, han sucedido estos ciclos y algunos otros, no solamente estos. Pero aquí vamos a poner estos 7. El primero, la primera temporada, que se le pone aquí como edénica. ¿Por qué? Porque viene del Edén, el tiempo. O sea, la temporada de quién creen que era el protagonista ahí en la tierra, Adán. Ahí dice la señal, el referente humano de cada una de las temporadas y la duración aproximada de lo que marca para esta temporada. En este caso se habla de aproximadamente 2250 años de esta primera temporada. Sin embargo, no es un dato corroborado exacto en la Biblia. ¿De dónde se obtiene este cálculo? De lo que sucedió después y de lo que habla que sucedió antes. Entonces, por eso pone ahí como signos de interrogación, porque es un estimado. Sin embargo, puede ser muchos más años que estos, ¿sí? Entonces, el referente humano fue Adán. La señal fue el árbol del bien y del mal que no deberían de comer. El pacto fue Jesucristo, porque a la caída de Adán, del hombre, la promesa que Dios hace es decir, voy a restaurar mi relación contigo. ¿A través de quién? De enviar a Jesucristo. Bien, la prueba, no comer del árbol. La caída, la desobediencia. Y la consecuencia, la expulsión del Edén. ¿Sí me van siguiendo? ¿Cuántos están perdidos? Levante la mano. 1, ok. Conecta con Dios, no con mis palabras, sino con lo que Dios está queriendo decirnos. ¿Sí? Así como esa, no las voy a profundizar ahorita, por eso si quieres tómale una foto, toma nota o luego les pasamos la presentación, porque es profundo lo que ha sucedido en estos ciclos, ¿verdad? Pero tú puedes estudiarlo. Ahí les puse una referencia bíblica de en dónde pueden encontrar esta información. Quiero decirles que lo que estoy compartiendo hoy con ustedes, pues no he sacado de la manga, no me lo inventé ahorita y dije, pues a ver, deja ver de qué les cuento. Todo tiene un fundamento a la luz de la palabra. Así es que, si algo te causa como que esto no entendí o esto no tengo idea o nunca había escuchado de esto, apúntalo para que profundices y le preguntes a Dios, Dios, con respecto a la temporada edénica, no entendí por qué la desobediencia o la expulsión o X tema, ¿sí? Y ve profundizando en los temas. Pero lo que quiero decir ahorita es que Dios tiene esta forma de trabajar, donde en una temporada empieza una reconciliación con el hombre, una relación con el hombre, y después sí o sí hay una caída.
no causada por Dios. Una caída causada por el hombre. En todas las temporadas lo mismo. La temporada antediluvina, que es antes del diluvio, ahí podemos ver a Noé, el arca, el arco iris, un nuevo comienzo, pecado, ahí no sé, se me fue la palabra, pero es pecado desbordado, la consecuencia el diluvio, y luego después del diluvio, ahí se acuerdan que en el diluvio se va la humanidad completa, solamente quedan 8, que es Noé y su familia, y toda la humanidad es exterminada de la tierra. Y vuelve, hay un reinicio de Dios en ese momento. ¿Se acabó la tierra? No. Continuó la tierra, pero con un plan distinto de Dios. Continuó el plan de Dios en esa situación. Y así como ese, están la Torre de Babel. Fue otro momento donde se hace un reinicio porque el hombre estaba revelándose a Dios, pensando que podía llegar a ser más que Dios y estaba tratando de hacer 1000 cosas. Y entonces Dios, ¿qué pone? Confusión en la humanidad y dice no. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esa situación? La confusión de lenguas. Antes de esto todos hablaban el mismo lenguaje. Y después de esto se empezaron a hacer todos los idiomas. ¿Por qué? Porque Dios ya quiso deshacer ese plan del humano de sentirse superior a Dios, de sentirse más que Dios, y dijo, ¿cómo voy a deshacer esto? Pues les pongo confusión de lenguas. Y cada uno empezó a hablar en un idioma diferente. Y de repente pues ya no se entendían, ya no nos pusimos de acuerdo, ya no te entendí, bueno, vaya, hasta luego. Y se deshizo todo eso que el hombre quería hacer. Luego, la temporada patriarcal, que es la temporada entre Abraham y Moisés, cuando Dios da los 10 mandamientos y empieza toda la parte del pueblo en Egipto y el éxodo, y toda esta parte, el hombre cae cuando empieza ¿qué? A murmurar y a quejarse. Y entonces viene un castigo o consecuencia que son 40 años en el desierto por la murmuración y por la queja. Y vuelve a haber un reinicio, ¿verdad? Les da una tierra prometida y entonces empieza a vivir otra vez la humanidad sobre algo en el plan de Dios hasta que el hombre vuelve a caer y otra vez. Y obviamente a la caída del hombre hay una consecuencia. Y esa consecuencia es la que se vive. Bien, viene entonces la temporada de la ley, donde Cristo es el que viene ahí a salvarnos, a salvar a su pueblo, pero dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tanto, empieza el periodo que nos interesa a nosotros, que es el periodo de la gracia. Este tiempo de 2000 años que hemos transcurrido desde que Cristo vino hasta este momento. Por eso lo puse ahí en verde, porque al final es la temporada en la que nos encontramos dentro del plan de Dios. Es un tiempo muy importante porque es un tiempo que nos da a nosotros la posibilidad de ser salvos. Originalmente, el plan de la ley y lo anterior estaba enfocado en Israel, en los judíos. ¿Se acuerdan un día que estábamos, no sé si fue el miércoles, que estábamos leyendo este texto donde viene una mujer que no es judía con Jesús y le empieza a pedir ayuda y Jesús le contesta, no, es que yo no vine para los gentiles, yo vine para mi pueblo, para los judíos. Y ella pero yo te creo, aunque no hayas venido para mí, yo te creo. Y eso somos tú y yo.
que le creemos, aunque no seamos del pueblo escogido, elegido de Israel. Y ese es el periodo de gracia que estamos viviendo ahorita, que es el momento de esta temporada, que tiene la prueba de la gran comisión. Nosotros, nuestra labor es dar a conocer a Dios, quién es Dios y su plan. Esa es nuestra encomienda en realidad. En realidad nuestra vida debería de estar alrededor de esta gran comisión. O sea, nuestros planes deberían de tener algo que ayuden a Dios a cumplir esto en la tierra y hacernos aliados de Dios para que se ejecute su plan en la tierra, en la gran comisión. Entonces es aquí cuando nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y a lo que yo me dedico le aporta algo a la gran comisión? ¿Estoy extendiendo el reino de Dios en esta tierra? ¿O para qué le sirvo a Dios en esta temporada? Es necesario que reorientemos nuestra manera de vivir. Y no te estoy diciendo renuncia, no, te estoy diciendo que dentro de donde tú trabajas, de donde a lo que tú te dedicas, que Dios seguramente te puso ahí por algo, ¿cuál es la labor que tú estás haciendo dentro de ahí para la gran comisión? Para extender su reino. ¿Sí? Bien, y la última temporada, que es la temporada del milenio, que es 1000 años Jesucristo gobernando en la tierra, no en el cielo. 1000 años de gobierno de Jesús en la tierra. Entonces eso es algo increíble, pero vamos a ver un poquito en la línea del tiempo para que nos quede más fácil gráficamente. Siguiente. Entonces, venimos de una eternidad donde iniciamos de un periodo de, déjame ver aquí, empezamos aquí con 0 años en la humanidad. Este de aquí abajo, el azul, es lo que representa, digámoslo así, el tiempo que ha transcurrido desde que se narra en la Biblia la creación, ¿verdad? Del año 0, desde la creación, y luego hasta el año 7000, que es el momento que da paso a la eternidad, ¿verdad? Aquí hay un periodo de 6 días o 6000 años, porque como ya dijimos, para Dios es un día, un año es como un día, y un día son como 1000 años, del reinado humano en la tierra, ¿verdad? Han sido estos 6000 años. Nosotros nos encontramos aquí en 2024. Nos falta un periodo para terminar aquí esta temporada. Ahorita vamos a hacer un zoom sobre este espacio, porque para que llegue este momento hay muchos sucesos y cosas que nos narran la Biblia de lo que va a suceder y estará sucediendo en próximos días para llegar a este periodo de milenio. Este milenio son los 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. ¿Sí estás de acuerdo conmigo que esto no ha sucedido, verdad? Pero hay señales que están narradas en la Biblia que nos van a llevar a saber hasta dónde hemos avanzado en este periodo de aquí. Vamos a verlo en la siguiente lámina. Bueno, no voy a explicar todo, pero quiero que anotes donde te llame la atención, por favor, porque para llegar a esta lámina llevo ¿cuántas semanas? Bueno, llevo varias semanas estudiando cada uno de los puntos, porque compartir este plan es una responsabilidad. Si yo vengo aquí y te digo mentiras, si yo vengo aquí y te cuento un cuento chino, pues tú vas y te la crees, ¿verdad? Entonces,
Lo que yo puse aquí es información de lo más corroborado que existe y a la luz de la palabra. Pero tú toma nota de todo, porque si algo te brinca, tú vas y lo investigas, y si Dios te revela algo más profundo o más información, pues qué bueno, nos los compartes. ¿Bien? Entonces, venimos de la eternidad, vamos a la eternidad. Este es el periodo de tiempo que ha sucedido dentro de este plan de Dios para el humano. Entonces tenemos aquí en la edad cero a Adán, en los años más o menos 1056, 1000 algo. No hagas caso exactamente a los tiempos, porque ya nos dijo Jesús, no te importa, pero al final es una referencia de lo que sucedió ahí más o menos. Tenemos a lo que fue Noé, pero luego la parte de el diluvio, ¿verdad? Las fechas desde el nacimiento de Cristo hacia atrás se cuentan al revés. ¿Sí me explico? Por eso se dice, casi pegado aquí, dice, por ejemplo aquí, 605 años antes de Cristo fue la época de Daniel, pero antes de eso fue la época de Moisés, y antes de eso fue la época de Abraham. ¿Sí? Entonces, esta es la línea de tiempo de lo que ha sucedido, y marqué aquí como cosas relevantes de lo que es interesante para nosotros conocer hoy. ¿Qué te imaginas, por ejemplo, Satanás? En Génesis ya aparece, ¿verdad? Pero ¿en dónde está entonces? Si la Biblia entonces empieza a partir de Génesis y lo que sucedió ahí, ¿dónde está la parte donde Satanás es expulsado del cielo y se revela y todo eso? En la eternidad, exactamente. Ay, perdón, alguien le di en el ojo. Alguien le di en el ojo. En esta eternidad, ¿en qué momento? No sabemos. Pudo haber sido en el año, porque hay una eternidad, entonces, pero en algún momento sucedió eso, que es la expulsión de Satanás del cielo. Y eso sucedió antes de esto, ¿verdad? Ok, entonces aquí vemos esta parte donde es Adán, luego Noé, luego Abraham, luego Moisés y David, luego Daniel, luego Jesús en el año 4000 de la historia, pero ahí hay un reinicio con el nacimiento para nuestros días, que se empiezan a contar desde cero, cuando empieza el nacimiento de Cristo hacia adelante. Por eso nosotros vivimos en el año 2024 con ese calendario desde el nacimiento de Cristo. Pero en realidad, tú ves, el día de hoy los judíos viven en el año, están a punto de llegar al año 5785, porque ellos sí están contando desde acá. Ellos no parten aquí, ellos están viviendo este año. Sin embargo, es impreciso, porque ellos lo están considerando. Había muchas cosas que nos ayudan a tener esta información. Unas de ellas son las construcciones de los templos. Hay un templo, el primer templo, que fue construido aproximadamente en el año 1015 antes de Cristo, y que después fue destruido en el año 586 antes de Cristo. Sin embargo, entre esas diferencias de que cuándo fue construido y cuándo fue destruido, el calendario judío ha perdido varios años ahí, y de repente, por ejemplo, aquí hay una diferencia de 166 años por los años de los reyes de Judá. Pero bueno, como no es nuestro tema lo de los tiempos, no nos perdamos en exactamente. ¿Los vuelvo locos? Ok. Como no es nuestro tema lo de los tiempos, no te preocupes por exactitudes en los tiempos. ¿En qué sí deberíamos de estar preocupados? En la temporada. En la temporada en la que estamos. Que si faltan, aquí hay unas teorías muy interesantes. Una dice que faltan 6 años para lograr los 6000 años. Otra teoría dice que faltan 27 años para llegar a los 6000 años de la humanidad. Entonces, si faltan 6 o 27, no es nuestro tema.
Nuestro tema es que estamos aquí, en la raya de los 6,000 años. Antes, justo antes de llegar a los últimos 1,000 años, que son el reinado de Jesús en la tierra. Pero ¿qué debe de pasar en esta rayita de 6,000 años? Vamos a verlo en la siguiente. Jesús nos revela la parte final del plan. Vamos a verlo en la siguiente. Dice en Mateo 24, no lo vamos a leer todo porque no tenemos tanto tiempo, pero tú léelo en tu casa, por favor. Mateo 24, solo voy a leer la parte inicial del capítulo, que dice: cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces él les dijo: ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola piedra quedará en pie. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos, y Jesús se sentó, y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? Que es lo que ya leímos anteriormente. ¿Cómo sabemos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin de los tiempos? ¿Cuáles serán las señales? Y Jesús les respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí, y les dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. No vamos a leer todo lo demás, pero sí viene ahí todo el capítulo completo de Mateo 24. Es muy importante que lo leas, porque ahí Jesús revela la parte final del plan. Y conocer la parte final del plan es muy interesante, porque sabemos lo que va a suceder y cómo comportarnos ante lo que va a suceder. Es necesario que sepamos todo esto, esta información, para que tú puedas entender el plan completo. No es específicamente el objetivo de esta plática el que nos enfoquemos en la parte final del plan, sino que conozcamos el plan completo y que sabes que hay una parte final que está escrita en Mateo 24. Entonces, ¿te puedes comprometer a estudiarlo tú? O que en algún momento Dios nos permita poder estudiarlo, pero ahí viene revelada esta parte. Bien, entonces vamos a pasarnos hasta donde dice el plan de Dios marcado en 70 semanas revelado a Daniel. Fíjate que Daniel nos ayuda mucho a entender las temporadas a través de la profecía que recibió por parte de Dios. Todo esto lo puedes encontrar en Daniel 9, 24 y 27, 24 al 27. Dale al siguiente, por favor. Entonces, dentro de nuestra línea del tiempo, la revelación que tuvo Daniel sobre el plan de Dios está marcado en 70 semanas de años. Cosas que son importantes tener en cuenta para entender la profecía que fue revelada a Daniel y qué tiene que ver con nosotros en este tiempo. Primero, se trata de semanas de años, porque habla de 70 semanas, pero son semanas de años. Luego, el tiempo total es de 490 años, desde que inicia la profecía de Daniel hasta el final. El propósito de las 70 semanas de Daniel lo vamos a ver un poquito más adelante, está en Daniel 9:24. ¿Cuál es el propósito de todas estas 70 semanas que se va a cumplir cuando lleguemos a este momento del milenio? Luego se divide en 3 momentos sucedidos en 2 periodos. ¿Cuáles son esos? El primer periodo es lo que corresponde a 69 semanas, dividido en 2, que es la primer parte que tiene que ver con, ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, la primer parte que tiene que ver con la reconstrucción de Israel,
Y luego la segunda parte que tiene que ver antes de que llegara Jesús a la tierra, aquí antes de la gracia. Entonces, en esta parte que dice ley, es donde están las primeras 69 semanas que transcurren de Daniel. Y luego hay un periodo donde dice el reloj empieza a correr con la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén hasta la venida de Jesús, ya lo dije. Luego Dios suspende temporalmente su plan para Israel, pero abre la brecha llamada gracia. ¿Para quiénes crees? Para nosotros, para ti y para mí. Este es ese tiempo de 2000 años que han sucedido, que ya transcurrieron prácticamente y estamos aquí, en esta parte. Y la última semana va a suceder, y va a suceder para darle paso al día del Señor. Y esta semana exclusivamente, que es la transición del milenio, tiene que ver no tiene que ver contigo y conmigo. Porque todo esto del plan de las 70 semanas es ¿con quién crees? Con Israel. Entonces, todo esto tuvo que ver con Israel. Hay esta pausa en el reloj profético de Dios donde nos da espacio a nosotros, y después entra aquí otra vez Israel para tener su última semana, que es la semana 70 de Daniel, y es el último periodo del día del Señor. Muy bien, vamos a darle el siguiente. Perdón, es que entonces las primeras 69 semanas, que son 483 años para el pueblo de Dios, las podemos ver así como está en esta gráfica, que es los 49 años primeros, que fue desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que eso lo podemos ver en Nehemías 2, 1 al 8, hasta el tiempo en que la ciudad y sus murallas fueron reconstruidos. Y ese es el primer periodo de las semanas de la revelación de Daniel, que son 7 semanas. Luego 69 semanas que tienen que ver, 62 semanas siguientes, que son 434 años. Aquí hay una discrepancia por muchos, porque como sacan cuentas chinas, digo, cuentas como cuando cuentas chiles, no, que quieres contar los años así como que es que es un día, es un año más, es un año menos. No, es que no. Unos dicen que estas semanas terminaron cuando nació Jesús. Otros dicen, o sea, en el año 0 de nuestro tiempo. Otros dicen que no, que terminaron cuando Jesús fue bautizado. O sea, cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años. Y otros dicen que no, que terminaron cuando entró a la ciudad, cuando ya regresó como el Mesías en la ciudad de Jerusalén, y que ahí ese es el momento. Y otros dicen que es cuando Jesús murió, o sea, cuando tenía 33 años. Entonces hay un debate aquí entre la gente cuando dice, los que quieren exactamente aferrarse a fechas específicas, pues dicen, no, es que no cuadra porque fue aquí, fue aquí, fue aquí. Bueno, no importa, ya fue, ya sucedió, y fue cuando Cristo vino. Que si fue exactamente cuando nació, está bien. Que si fue cuando se bautizó, está bien. Que si fue cuando se murió, está bien. Nosotros, como dijo Jesús, no nos interesan los tiempos y las sazones específicamente, sino saber que eso sucedió así, ¿verdad? Cuando Jesús vino, y ahí se cumplieron las primeras 69 semanas de las 70 semanas que Daniel profetizó. ¿Sí? Entonces, la última semana para el pueblo de Dios, ¿cómo va a ser? Siguiente. Ok. Este periodo de aquí es el tiempo de la semana 70, o los 7 últimos años de la profecía de Daniel. Pero para llegar a ese punto, todavía faltan cosas por suceder previo a esto. ¿Sí?
Esto es el tiempo en que Jesús muere y el tiempo de la iglesia. Y han pasado las iglesias que vemos en Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y hoy nos encontramos en este tipo de iglesia. O sea, nosotros, tú y yo, somos iglesia Laodicea, que es la última de las iglesias narradas en Apocalipsis antes de que suceda el arrebatamiento, y que tiene que ver con nosotros. Todo este tiempo eres tú y yo como gentiles, o sea, no el pueblo de Israel. Ellos están pasando un proceso para poder llegar a este momento donde Dios les va a dar la oportunidad de creer en Él, de creer en Jesús. Sin embargo, no hagas caso de estos tiempos que dicen aquí, porque son puras especulaciones. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser hasta el 2026, puede ser después. Unos dicen que en el 2030, otros dicen que en el 2033. Volvemos a lo mismo. No es relevante para nosotros, pero que sí es relevante, que estamos en la raya, ¿verdad? Está por suceder el próximo evento a suceder para la iglesia, ¿verdad? Y después sucederá el arrebatamiento, que ahorita vamos a ver un poquito de detalles de esto para no quedarnos con la información a medias, y vendrá la venida de Jesús, como en la Biblia lo narra, para hacer la última batalla del Armagedón, ¿verdad? Antes de comenzar su reinado en la tierra, que son 1000 años gobernando en la tierra, en donde Satanás será encadenado y lanzado fuera de la tierra, ¿verdad? Entonces, este tiempo de milenio es el último tiempo, que es como estuvimos viendo el 7. ¿Se acuerdan cuando tienes que trabajar 6 y descansar 7? Tienes que hacer estos 6 y el séptimo es este. Este milenio es el séptimo, que es los 1000 años últimos de nuestra historia en la tierra. Antes de que, ¿qué pase? Antes de que continúe la eternidad, ¿verdad? Estos 1000 años de reinado en la tierra de Jesús serán aquí, en este mismo plano terrenal, antes de que empiece la eternidad, o continúe la eternidad. No es que empiece la eternidad, es que continúe la eternidad. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí con este? Bueno, aquí hay información muy interesante sobre lo que va a suceder en esta semana 70, que tiene que ver con el pueblo de Israel, y está dividido en dos periodos. El periodo de 3.5 años primero, que es la tribulación, y 3.5 años después, que es la gran tribulación. Vamos a ver rápidamente los elementos de lo que está alrededor de todo esto. Por eso estamos haciendo como un zoom de la línea completa que vimos. Ahorita estamos ¿puedes regresarte? Hasta la parte, no, en la anterior, ahí. Eso que estábamos viendo, la lámina que estamos viendo, es, haz de cuenta, esta partecita de aquí. Esto de aquí nada más. Porque todo esto ya sabemos que ya fue, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas de algo de lo que ya fue aquí? Pues lea su Biblia. Si tiene dudas de algo de lo que ha sucedido de aquí hasta acá, lea su Biblia. Si tiene dudas de lo que va a suceder aquí, lea su Biblia. Si tiene dudas de lo que va a suceder acá, lea su Biblia. Porque ahí está todo.
Entonces, vámonos específicamente a esta transición de milenio, que es lo que va a dar paso a el reinado de 1000 años de Jesús en la tierra. Siguiente, el cumplimiento de las profecías. Es impresionante esto. Al final de cuentas, algo que narra en la Biblia y que es muy importante entender es que su pueblo, Israel, ¿se acuerdan que uno de los castigos que recibió fue que haber sido dispersados por todo el mundo? Y se fueron para aquí, para allá y por todos lados. Y entonces hay judíos por todos lados. Pero para llegar a ese punto, este punto en donde ya empieza la última semana de Daniel, la semana 70, el pueblo de Israel debe de estar congregado físicamente en Jerusalén. Y esto ha ido sucediendo poco a poco. Vean los años. En 1805, primero, antes del 14 de mayo de 1948, Jerusalén no existía Israel no existía como nación y renace como nación. Para empezar tenía que suceder eso. Y eso sucedió en 1948, renace Israel como nación. Y eso en la Biblia lo habla como renace la higuera. Y recupera vida como nación, no espiritual, porque esa parte todavía no la hemos visto, pero hemos visto por lo menos que ya renace Israel como nación. Y esto también se cumple en un montón de profecías. Si a ti te llama la atención esto, investiga y profundiza sobre eso, porque se dice aquí en esta profecía de Isaías 66:8 que nace en un día. ¿Y eso qué hace? Quita la pausa en el reloj profético de Dios. Entonces, ¿qué ha sucedido para que regrese Israel a su lugar? En 1850 vivían 20,000 judíos en Israel, 7,000 en Jerusalén. En 1950,000 judíos en Israel, 30,000 en Jerusalén. En 1935, 400,000 judíos en Israel y 50,000 en Jerusalén. En 1948, 700,000 judíos en Israel y 100,000 en Jerusalén. En 2016, 6 millones de judíos y 700,000 en Jerusalén. En 2023, el año pasado, en Israel vivían 7,200,000 judíos aproximadamente, en una población de 15,200,000 del total de judíos que hay en el mundo. De tal manera que estamos cerca de que muchos regresen. Y en esta última temporada, los judíos han estado volviendo a Jerusalén y a Israel. Y eso es parte del cumplimiento de la profecía. Es necesario que eso pase para que demos paso al siguiente episodio que Dios nos muestra en su palabra. Siguiente. Entonces, hoy nos encontramos en un punto de transición, de temporada, entre la culminación de los 6,000 años que ya han pasado, justos para pasar hacia la última temporada, que será el milenio del Señor. Siguiente. En ese periodo vamos a ver acontecer todas estas cosas. Obvio no los vamos a ver ahorita, pero quiero que tú lo tengas presente porque es necesario que sepas lo que va a suceder. Entonces nos encontramos aquí, tenemos el arrebatamiento de la iglesia, que no tiene que ver con Israel. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Pero ¿puede haber judíos que vayan ahí? Sí. ¿Quiénes tendrían que ser? Los judíos que ¿qué? Los que crean en Cristo. Los judíos que crean en Cristo se van a ir aquí, mira, con nosotros. Porque este periodo que tiene que ver con Israel es con todos los del pueblo de Dios, escogido por Dios, pero que no creyeron en Jesús o que no han creído en Jesús, ¿verdad? Entonces, en este arrebatamiento, que es el conocido como rapto, se va la iglesia,
A ver, aquí en este punto no regresa Jesús, no está Jesús aquí en la tierra, sino que nosotros subimos a encontrarnos con Jesús en el cielo. Y ese es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Asegurarnos de estar en la iglesia, de ser parte de la iglesia. Porque si no, entonces, ¿qué crees? Que nos va a tocar quedarnos para poder vivir esta parte. Que ahorita que la veas y que los que ya la han visto, pues no vas a querer. No vas a querer estar aquí. Es mejor esto porque, mira, esto nos lleva, imagínate la presencia de Jesús y después de ahí hay una cosa que se llama el tribunal de Cristo, que no es para juzgarnos, sino para premiarnos. El tribunal de Cristo es donde Él nos entrega coronas a cada uno de nosotros por lo que logramos hacer en este tiempo por su reino en la tierra. Entonces, por eso es buena la pregunta de decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo por el plan de Dios? O sea, ¿qué le estoy aportando al plan de Dios en mi humanidad? Porque ahí es donde voy a obtener mis reconocimientos. De decir, ¿le servía algo para Dios en este tiempo o no? Y te va a dar las coronas, que al final terminaremos regresándoselas porque no va a ser relevante. Pero hoy nuestro ego dice, es emocionante, ¿verdad? Decir que un día Dios me premie por esto, ¿verdad? Pero en ese momento ya no va a ser importante para nosotros porque, pues imagínate, estamos con el Rey de Reyes, ¿tú crees que me den coronas y todo va a ser importante? Las voy a dejar ahí y voy a decir, yo nada más quiero tu presencia. Ya no va a ser relevante para nosotros. Pero bueno, hoy en día podemos reconocer esto y después de ahí van a estar sucediendo paralelamente a esto en el cielo. Esto es lo que sucede en el cielo, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, ¿verdad? Que es la novia casándose con el novio hasta que ya es su esposa, porque entonces por acá vamos a ver cómo regresa esposado. Jesús regresa esposado, o sea, ya casado con la iglesia. Aquí apenas es el banquete de las bodas del Cordero. Pero mientras tanto en la tierra es esta parte gris. Esta parte de los 7 años donde, imagínate la impresión, nada más piensa en esto, imagínate la impresión que queda cuando de repente la humanidad se queda así como diciendo, desapareció un chorro de gente. O sea, toda esta gente que, y entonces obviamente la inteligencia artificial y todo eso va a hacer creerle a la gente que algo pasó, ¿verdad? Seguir engañados. No, no es que algo pasó, hubo una, no sé qué, así como hemos sido engañados una y otra vez con 1000 cosas y que de repente nos manejan, no, es que pasó esto por tal cosa y le queremos encontrar una explicación lógica, científica a muchos sucesos extraordinarios en la humanidad que han sido revelados, puestos por Dios y queremos encontrarle explicación, ¿verdad? Imagínate cuando sucedió el diluvio, ¿cuánta gente no creyó, verdad? Todos, prácticamente. Nada más Noé y su familia. Pero las explicaciones que después, los que después vinieron y volvieron a ser engañados, era de, no, es que en el diluvio pasó esto por esto y esto y esto y esto. Y queriendo justificar y encontrar cosas. Pero bueno, esos 3.5 años primeros, va a haber un gobierno integral que va a venderle la idea a la gente de que todo está en paz, de que todo está bien, de que no se preocupen, eso que desapareció, miren, tiene esta explicación y vamos a ir por aquí, y ahora los que estamos aquí pues tenemos esta salida y todo eso es el anticristo, engañando a su iglesia, perdón, a su pueblo. Aquí ya no se habla de su iglesia, por eso es algo interesante aquí. Hay mucha gente que dice que si el rapto sucede acá, que si acá, que si acá, que si acá. No te atores con eso. No te atores con eso, pero sí es claro que en este tiempo de aquí ya no se menciona la iglesia. Entonces, si ya no se menciona la iglesia más que al pueblo de Dios, entonces, ¿cómo puedes pensar que pueda ser después?
¿verdad? Entonces, esta parte del anticristo se divide en dos etapas. La primera etapa, donde todos son engañados y creen en él ciegamente, y es un gobierno mundial. No lo platicamos, pero en la lámina anterior hay una cosa que se llama el Plan 2030 de la ONU, donde está ya diseñado muchas cosas que se han tenido que hacer y se tienen que hacer para llegar a ese día. Bueno, a ese año, al año 2030. Entonces, pues por eso se piensa o se podría pensar que posiblemente eso llegue a ser hasta aquí, el año 2030, pero no sabemos. No es una cuestión confirmada, ¿no? Puede ser aquí, puede ser acá, no sabemos. Bueno, el chiste es que después de ahí vienen 3 años y medio que tiene que ver con la revelación del anticristo, donde este personaje muere, pero por alguna causa resucita o se revive o se otra vez está, y entonces imagínense lo que eso causa en la gente. Oye, murió y otra vez ya está aquí. Wow, este es el bueno. Nunca habíamos visto un milagro así. ¿Cómo es que ya no estaba y de repente otra vez ya está? Y entonces la gente se va a engañar aquí y se va a quedar ahí atorada. Y bueno, hay una serie de cosas que suceden aquí terribles, que lo pueden ir viendo. En Apocalipsis narra todo esto que es los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y cada vez que se abre un sello o se toca una trompeta o hay una copa, hay una cosa que sucede aquí, ¿no? Entonces, no es que no nos interese, pero en realidad todo esto, pues yo espero que no lo vamos a vivir porque nosotros somos parte de la iglesia, ¿sí? Ahora, si tú quieres vivirlo, pues cree lo que tú quieras creer y ahí nos contarás cuando nos veamos de regreso. ¿Sale? Bueno, la semana 70 de Daniel, que dijimos allá, Daniel 9:24, tiene como finalidad esto: fin de la prevaricación, fin al pecado, fin a la iniquidad, fin a la justicia perdurable, perdón, fin a la visión y fin a la profecía y la coronación de Cristo. Entonces, al terminar esto, es con ese objetivo, ¿verdad? ¿Qué viene después de este periodo de 7 años en la tierra? Viene el regreso de Jesús hacia la tierra, donde va a tener un enfrentamiento, donde va a juzgar a las naciones y el llamado Armagedón, ¿verdad? Una vez terminado eso, donde Satanás es atado y lanzado por 1000 años, llega la nueva Jerusalén, que es la nueva ciudad de Jerusalén que está siendo preparada y que yo creo que todo este tiempo que estemos con Jesús allá arriba, durante la tribulación aquí en la tierra, pues va a necesitar posiblemente organizarnos para poder vivir aquí, en esta nueva Jerusalén, en la tierra, y comienza el milenio y después viene el juicio final. Esto es importante porque al final de aquí hay el cierre, digámoslo así, de toda esta temporada que tiene que ver con el milenio. Después de la temporada del milenio hay un juicio final. Siguiente. Ya para ir terminando. Entonces, concluyendo los sucesos que se nos han sido revelados y que yo te invito a que puedas profundizar en cada uno de ellos. Vamos. Le vamos a ir dando rápido. Primero, Jerusalén, el pueblo elegido de Dios, Deuteronomio 7:7 al 9. Ahí puedes ver por qué es considerado Israel el pueblo elegido de Dios. Siguiente. Luego, los templos. Estudia sobre el primer templo, su construcción y destrucción, porque trae mucha información. El segundo templo y el tercer templo es el que tiene más información para la parte final de la última semana, porque ese no ha sido construido. Sin embargo, ya está todo listo para que se construya. Y esa es una de las señales para la parte de la última semana de Daniel.
Entonces, si tú tienes inquietud con respecto a esto, profundiza sobre la construcción de los 3 templos, de los 2 templos que ya pasaron, fueron construidos y destruidos, el primero y el segundo, y en el tercero está próximo de ser construido y ya se tiene todo siguiente. Incluso hay una parte de la vaca bermeja que ya está lista. ¿Sabes qué es una vaca bermeja? Investiga, lee tu Biblia. Es una vaca roja que no tiene ni un pelo de tonta. No, no tiene ni un pelo de otro color que no sea rojo. Y el lograr tener esta vaca bermeja, ha habido 9 vacas bermejas en la historia, porque ha sido cada vez que ha tenido un suceso necesario para un avance en el pueblo. Pero al final de cuentas, es necesaria, de acuerdo a la cultura judía y a las tradiciones judías, tener esta vaca. Y esta vaca, por lo que se sabe, ya se tiene lista. Entonces, si ya está lista la vaca, pues, y ya está lista todo lo del templo, pues ya estamos a muy poquito de que se reconstruya el templo. Lo vamos a ver y ahorita es difícil porque en donde está construido, donde se supone que construir el templo, en este momento hay otra cosa, ¿verdad? Una mezquita ahí de musulmanes. Pero algo va a suceder, vas a ver si no, que se va a construir eso ahí. Y cuando veamos cumplida esa profecía, cuando ya están todos los elementos listos, en muy poquito tiempo van a levantar el tercer templo. Y ese es, ya están los planos, ya están todas las cosas que van adentro del templo, ya está todo listo, el pueblo de Israel ya está listo. Están regresando todos a Israel para que esto se cumpla. Y entonces vamos a poder ver lo que sigue después de ahí. Siguiente. La ley, que ya vimos todo este periodo de la ley, que fue el tiempo en el que desde que Moisés recibe las instrucciones de parte de Dios hasta la venida de Jesús. Deuteronomio 28, 1, 2, 15. Siguiente. La parte de la gracia, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahorita, Gálatas 4, 4, 5, que es el tiempo enfocado en la iglesia, en los gentiles, en nosotros los que no somos judíos y que creemos en Dios. Y es esta oportunidad de 2000 años que Dios nos ha dado para poder ser parte de su iglesia y ser salvos. Siguiente. Obviamente la iglesia, ¿qué es la iglesia? Los gentiles, su iglesia, su novia, su esposa, el cuerpo de Cristo, en Primera de Corintios 12, 12 al 13. Es diferente su iglesia y su pueblo escogido. Su pueblo escogido es Israel. Su iglesia somos tú y yo. Bien, siguiente. La Odisea, la iglesia que estamos viviendo ahorita, la iglesia que... Léelo mejor. ¿Para qué te digo yo? ¿Para qué te digo yo? Porque ahí vienen las características en Apocalipsis 3, 14 al 22, de qué tipo de iglesia es la que estamos viviendo ahorita. Y nosotros, que somos cristianos, no nos podemos dejar engañar con cualquier cosa que parezca que hable de Dios. Porque cualquier cosa que habla de Dios no necesariamente es Dios. Acuérdate que Satanás es un imitador de Dios. Y se va a presentar ante los que buscamos de Dios para ser engañados. Entonces, el día de hoy es muy fácil que seamos engañados porque en internet cuántas cosas no encontramos. Y tú porque te metes y encuentras, oye, que esto, que el otro. Y estamos siendo fácilmente engañados porque somos la iglesia, la Odisea. La que anda por encimita nada más. La que no quiere profundizar. Y nosotros no podemos ser parte de eso. Tenemos que ser de la verdadera iglesia de Dios. Hoy en internet se dice que el día 18 de septiembre es el rapto. Y luego otros dicen que el día 11 de septiembre de este año. Y hay gente que sale y con toda seguridad dice, es que es tal día y es tal día y es así y es tal, sin temor a Dios, asegurando algo y engañando a un montón de personas para que todos crean eso.
No, nosotros no nos podemos estar engañando con lo primero que vemos. Por eso tenemos su palabra. Y por eso hay que estudiar su palabra como debíamos al principio, pero comerla es con esa hambre de decir, quiero saber más, entender más, y el Espíritu Santo que te revele y que te libre de juicio, que te libre de juzgar y de decir, tú estás mal, tú estás bien. Con amor nosotros tenemos que decir, yo no sé si tú estás mal o estás bien, yo solo sé que Dios tiene un plan para mi vida y para tu vida y que Él nos ama. Siguiente. Viene el rapto, el arrebatamiento. Cristo viene por sus santos, aquí es importante, por sus santos. Primera Tesalonicenses 4, 15, 18. Siguiente. De esto hay todo un tema también, pero profundiza si tú quieres sobre esto en específico. Hay gente que dice que no hay rapto, hay gente que dice que hay raptos parciales, hay gente que dice que hay raptos a la mitad de la tribulación, hay gente que dice que hay rapto al final al final de la tribulación de los 7 años y rapto antes de la tribulación, que este es el que tiene mayor sustento y todos estos tienen algunas ideas, pero no tienen todo el sustento que tiene el rapto antes de la tribulación. Entonces estudia, ora al Espíritu Santo y que Él te revele. Y aún no te preocupes porque no te interesan los tiempos, solamente que va a suceder, ¿verdad? Siguiente, el tribunal de Cristo para galardonar, el que yo quiero ir, ¿verdad? Siguiente, las bodas del Cordero. Siguiente, la tribulación, los últimos 7 años, 2 periodos de 3 años y medio, 1260 días. Es impresionante cómo en la Biblia va narrando y empieza a decir exactamente los tiempos. Para este momento sí habla de días, de años, de periodos exactos sobre lo que va a pasar en Apocalipsis del 5 al 19 en capítulos, no versículos, sino todos estos capítulos donde narran lo que va a ir sucediendo en la tierra. Y bueno, es terrible todo lo que se va a vivir en la tribulación en este tiempo en la tierra, que todo lo que hemos vivido hasta ahorita son nada. O sea, si has visto que hay catástrofes y un montón de cosas complicadas en la tierra, lo que va a suceder aquí es completamente de otro nivel. Siguiente. Obvio, estas señales que Dios va dando a su pueblo Israel, ¿verdad? Para que se vayan dando cuenta de los tiempos y de los momentos. Ya vimos cómo Dios trabaja a través de símbolos, a través de señales. Vimos sus periodos y los ciclos que tiene. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, también es impresionante lo que se ve en cada uno de ellos y la información que le va a ir dando a su pueblo en este tiempo. Todo esto, ¿sabes con qué intención la hace Dios? Con que le crean. Es la oportunidad para el pueblo de Israel para que le crea. Y para todos los que pensamos haber sido parte de la iglesia y no lo éramos, pues también nos va a tocar vivir aquí, ¿verdad? O sea, tú puedes llegar a este punto si no eres un cristiano verdadero. Y tendrás la oportunidad otra vez, pero vas a tener que pasar por todas estas. Bien, siguiente. Los 2 testigos. Léelo, es muy importante. Apocalipsis 11, todo el capítulo. ¿Quiénes son estos 2 testigos y qué tienen que ver en este periodo de la tribulación? Algunos hablan de que son Enoc y Elías, porque al final son 2 personajes que no vieron la muerte física y se dice que posiblemente podrían ser ellos, pero otros dicen que es Moisés y Elías. Pero da igual si es Moisés, Elías, Enoc. Lo que van a venir a hacer es lo importante. No nos atoremos en teologías que de repente nos volvemos fariseos sin querer, ¿verdad? Porque no estamos viendo el plan completo de Dios y nos queremos atorar con los tiempos, con los nombres, con las... No, es que si no es Moisés y es Enoc y es... ¿Qué importa? Lo importante es que van a venir a hacer. ¿Qué van a venir a hacer y qué van a hacer estos 2 testigos durante el tiempo de la tribulación? Es muy importante. Siguiente. El anticristo, obviamente, su figura de paz, de armonía, de tengo el control para ganar credibilidad 3 años y medio.
Y luego la revelación en donde se va a volcar para que todo mundo empiece a reconocer su autoridad, pero ya abiertamente. Siguiente. La marca y el número de la bestia es algo interesante que hay que conocer. Al final de cuentas esperamos no pasar por esto, pero al final, para que tú sepas y estés enterado de cómo funciona y qué está pensándose hacer con respecto a la marca y el número de la bestia en Apocalipsis 13, 16 y 18. Siguiente. Los 144,000 sellados. También es muy importante entender quiénes son y para qué han sido puestos en este plan de Dios. Tienen un sentido. En Apocalipsis 14, 1:5, tú puedes ver, pero en teoría te voy a decir que son 144,000 judíos que son sellados por Dios para llevar su plan durante ese tiempo, durante este tiempo de tribulación. 12,000 por cada tribu. Entonces, si te llama la atención, profundiza sobre eso. Siguiente. La segunda venida y regreso de Jesús. Aquí es donde Cristo viene con sus santos. En el rapto, en el arrebatamiento, Cristo viene por sus santos. En el regreso de Jesús, cuando ya pisa la tierra, porque en el rapto no pisa la tierra, sino en el momento de la segunda venida, que es cuando viene con sus santos. Zacarías 4:4 y Mateo 25:31. ¿Quiénes crees que son todos estos santos? Nosotros, la iglesia. Obviamente con todos los que ya tiene él allá arriba, pero aquí nos suma a nosotros, ¿verdad? Es un tiempo de preparación porque ya aquí regresa esposado, casado con su iglesia. No solo con la novia, porque ya sucedieron las bodas, ya sucedió todo eso. Siguiente. Bueno, aquí es donde explica todo eso. Siguiente. No vamos a ver ya nada de esto porque no nos da tiempo. Aquí, cuerpos glorificados. Creo que esta lámina era antes, pero los cuerpos glorificados, puedes leer en todos estos textos lo que significa. Al final de cuentas, nuestros cuerpos físicos ya no los tendremos de esta manera como los vemos ahorita, sino que recibiremos un cuerpo glorificado que nos permita vivir y reinar con Él de alguna manera. ¿Va a haber gente que tenga cuerpo físico todavía en la tierra? Sí, porque todavía hay gente en la tierra. Todos los del pueblo de Israel que estén y todos los que de la iglesia no entremos. Y van a estar todavía aquí en la tribulación y sobrevivan a la tribulación. Todavía esos tienen cuerpo físico. ¿Me explico? Pero los que fuimos arrebatados y venimos con Cristo, tenemos cuerpos glorificados. Siguiente. El Armagedón, que es una batalla importantísima para el fin de los tiempos, Sofonías 3:8 y Apocalipsis 19:13 al 16, es un enfrentamiento donde Cristo viene y físicamente en un espacio que incluso puedes buscar en internet dónde está ubicado el espacio, que es una explanada gigante en el oriente, y ahí se llevará a cabo este encuentro y esta batalla final en la tierra entre el bien y el mal, donde es Jesucristo y Satanás. Siguiente. Ahí es donde Satanás es atado y por 1000 años, ¿verdad? Es atado por 1000 años en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Siguiente. Se viene la Nueva Jerusalén, que es impresionante también esto. Tú ves aquí esta forma y dices, pero ¿por qué le pusieron esa forma? Pues porque es la forma que tiene relatada en la Biblia de cómo es la forma de la Nueva Jerusalén, que es, haz de cuenta, como una ciudad en tercera dimensión, que tiene altura y anchura y profundidad, y tiene cosas hacia abajo, hacia arriba y hacia todos lados. Por eso está de esta manera. Y esto será, así haz de cuenta, trasladado del cielo a la tierra y se instalará así, la Nueva Jerusalén. Puedes verlo en Apocalipsis 21, 2, 1 y 2. Siguiente.
El milenio, los últimos 1000 años de Jesús reinando en la tierra, lo puedes ver en estos textos. Y durante este tiempo no habrá Satanás, porque se acuerdan que va a estar 1000 años atado. Pero ¿qué sigue después de eso? Siguiente. Satanás es liberado después de esos 1000 años. O sea que ahí no acaba la historia. Hay una parte final. Esa parte final tiene que ver con esto. Satanás es liberado después de esos 1000 años y viene la batalla de Gog y Magog, que también te invito a que lo conozcas en Apocalipsis 27, 9, y profundice sobre lo que va a suceder en esta batalla cuando Satanás es liberado después de los 1000 años de reinado de Jesús en la tierra. Siguiente. Viene el juicio final para quienes no creyeron. El juicio final para quienes no creyeron después de todas estas oportunidades, porque cada vez que que Dios ha dado un episodio como el que vimos, como con Noé, con la Torre de Babel, con el Éxodo, cada una de esas cosas ha sido una oportunidad para el hombre para arrepentirnos y creerle a Dios. Hoy estamos en esa temporada en donde nos arrepentimos y le creemos a Dios, o llegaremos a este punto. Todavía su pueblo, rebeldes, sin querer recibirlo, en aquel tiempo, todavía tendrán una nueva oportunidad. Todavía en el tiempo de tribulación habrá quien les predique. Los 144,000 que les hable y les diga, y si aún en ese momento se arrepienten y creen, podrán librar este juicio final. Pero si no, judíos, no judíos, lo que sea, que no hayamos creído, que no hayan creído en Jesús, serán juzgados en este juicio final. Y en eso termina, porque de ahí ya es la eternidad. Ahora sí, ya de ahí para adelante no sé qué decirte. No tengo idea, pero me imagino que cosas buenas vendrán. Últimas, por favor, para ya irnos. Bueno, ya no voy a pasar todo esto, pero es el libro de Relatos Humanos, que eso es interesante, de que en el juicio final viene todo lo que se ha hecho, todo lo que has hecho está escrito, lo bueno y lo malo que has hecho, está escrito en este libro de Relatos Humanos. Siguiente. Y hay un libro, son dos libros, el libro de Relatos Humanos y el libro de la vida, donde están escritos todos los nombres de los que sí creyeron en Dios. Siguiente. El fuego eterno, donde es lanzado al final de cuentas, todos los que no crean serán lanzados ahí junto con Satanás. Siguiente. Y la eternidad, que es ya donde les decía, la eternidad del cielo nuevo, la tierra nueva, todo nuevo, y ahí ya no sabemos qué historia Dios nos tenga para esos tiempos, ¿verdad? Para esa temporada. Entonces, vamos a terminar viendo la última parte. ¿Qué me toca hacer en este momento a mí? ¿O qué es importante que nosotros hagamos ante este plan de Dios? Siguiente. 1, asegurarnos de formar parte de su iglesia. Es necesario que estés seguro que formas parte de tu iglesia, porque ya nos dice la palabra, si tú eres parte de su iglesia verdadera, entonces muchas cosas podrás ahorrarte, pero si no, pues tendremos unas consecuencias. Vivir con fe, con gratitud, con obediencia y en santidad. ¿Qué otra cosa? Administrar correctamente los recursos que Dios nos ha dado. Reconocer que todo viene de Él y todo es para Él, y que cada decisión que yo tomo con mis recursos, ¿a qué me refiero? A mi tiempo, a mi dinero, a mi vida entera. ¿Qué hago con ella? A mis dones, habilidades, talentos, todos los recursos que Dios me ha dado,
¿Cómo los estoy administrando en este tiempo antes de llegar a algo que, sobre todo porque si quieres tener coronas, pues también que Dios te diga, oye, pues usaste muy bien tus talentos o te di este talento y pues nunca hiciste nada por el reino? No vi nada, ¿no? Entonces, pues al final, gracias por estar, qué bueno que viniste, pásele el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí es la parte de los reconocimientos que Dios dará. Mantenerte vigilante y anhelar su regreso es importante. Mantenernos vigilantes y anhelando su regreso. Presentarle a Jesús a otros, expandir su reino, cumplir con la gran comisión, hablarles a otros de este plan, hablarles a otros de Jesús, presentarles a otros a Jesús, amar a Israel. Amar a Israel es muy importante porque nos guste o no, lo entendamos o no, Israel es el pueblo escogido por Dios, es a quien Él eligió de esta tierra. Y si te fijas, muchos años de su historia en la humanidad la invirtió en ellos, ¿verdad? Por muchos años, 4000 años aquí, fue principalmente con ellos. Y al final, los últimos años de oportunidad también lo está dando con ellos, para ellos, por gracia, por amor a ellos. Y por gracia a nosotros nos incluyó en el plan, ¿verdad? Entonces, amar a Israel, orar por Israel, estar al pendiente de Israel y de lo que sucede en Israel, ser sensibles a lo que está haciendo Dios en su pueblo. Porque imagínate que si muchos desde ahorita empiezan a darse cuenta de este plan y de Jesús y a reconocer a Jesús, se van a ahorrar mucho de lo que pueda venir en la tribulación, ¿verdad? Y prepararnos para vivir la eternidad. Todo lo que nos estorba humanamente para pasar a la eternidad, pues nos va a ser procesado. Por eso a veces nos pasan cosas, porque al final son procesos que nos están limpiando, que son cosas que nos estorban en la eternidad. Hoy les decía en el curso de la mañana, en el entrenamiento, les decía, ¿tú crees que yo en la eternidad puedo hacer un berrinche? No aplica. No aplica. Entonces, si yo soy berrinchudo en este plano, se me tiene que quitar si quiero pasar a la eternidad. ¿Tú crees que si soy envidioso, crees que en la eternidad puedo ir con envidia y andar de envidioso? No aplica. En la eternidad no entra la envidia. Entonces, si yo soy envidioso en este plano, pues se me tiene que quitar. Por eso Dios me procesa en la envidia, por eso Dios me procesa en el berrinche, por eso Dios me procesa en lo que me procesa, porque todo eso se me tiene que quitar para que yo pueda pasar a la eternidad. Si no, no quepo. Yo no puedo andar haciendo esas cositas que aquí hago en la eternidad. Entonces estamos siendo procesados para la eternidad. ¿Cuántos están contentos por el plan de Dios? Es impresionante lo que Dios nos revela en su palabra. Y como hijos suyos es necesario que lo sepamos con claridad y que lo compartamos con otras personas.